¿Qué tal? Buenas tardes. Dándole seguimiento al programa de la materia de teoría psicosocial de subjetividad, voy a abordar el día de hoy a través de este video dos temas que a mí en lo particular siempre me han llamado mucho la atención y tiene que ver precisamente con este fenómeno que lamentablemente nuestra sociedad se ha encargado de visualizar. Y tiene que ver precisamente con todo lo relacionado con el género, la sexualidad y la violencia de género específicamente hablando. ¿Sí? Es importante, por ejemplo, señalar que cuando hablamos de violencia de género y cuando hablamos precisamente de temas relacionados con las mujeres, los hombres y sus interacciones, tenemos que considerar como varios aspectos. Poco antes de que se presentara el problema de la epidemia del COVID-19, en nuestro contexto más cercano, como lo es Utexapopan, se comenzó a replicar un fenómeno muy interesante en el sentido estricto de las denuncias a través de un tendedero, en donde algunas chicas pertenecientes al movimiento feminista vieron la oportunidad para que unos días antes del 8 de marzo, que es el día que conmemora el asesinato de mujeres en Estados Unidos en una fábrica de textiles, y que se ha tomado como el Día Internacional de la Mujer, comenzaran a hacer todo un movimiento de denuncia, de señalamiento, de crítica en relación a casos muy lamentables, pero ciertos, de acoso sexual por parte de profesores, por parte de compañeros hacia las compañeras. Y esto generó como todo un revuelo. Tendríamos que hacer consideraciones muy específicas sobre este tema que me parecen de manera muy puntual. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de esta pandemia y a lo largo de este proceso de enfermedad del COVID-19 y que nos ha mantenido de alguna manera aislados? Y digo de alguna manera porque también es bien visto que de manera paulatina la gente pues mantiene sus actividades de manera cotidiana, ¿sí? Saliendo a trabajar y saliendo a realizar actividades que para cada quien es de suma importancia. Tenemos que considerar varios asuntos y varios aspectos que me parecen relevantes. Esto en el sentido de el tema de género, pero también relacionado con el tema de las violencias y la estructura de la violencia, ¿sí? Entonces, regresándonos como a esta cuestión, ¿qué es el género? ¿Qué es lo que se ha comenzado a descubrir y a desnormalizar y que es hacia donde tendríamos que comenzar a visualizar? El tema anterior de las estructuras sociales, manejado por ejemplo por Ignacio Martín Baró, así como también por parte de algunos autores relacionados en las actitudes y la predisposición a actuar dependiendo de nuestras creencias, nos pone precisamente en esta perspectiva, o por lo menos en esta situación, de que tendríamos que reconocer entonces que si vemos o si analizamos la estructura del género y la sexualidad, están vinculadas con los roles sociales, ¿sí? Pero por ejemplo, si lo vemos desde la parte de la socialización, los ismos, que son como esta parte de entender el sexismo o la perspectiva sexista en la que vivimos, pues hay un sistema de aprendizaje cultural. Y si tomamos en cuenta que, por ejemplo, la cultura es un cúmulo de representaciones simbólicas que nosotros adoptamos para relacionarnos con los demás, entonces tendríamos que hablar de que la construcción social del género y los roles está relacionado con el género. Y hay que diferenciarlo del sexo, ¿sí? Y es de lo que vamos a hablar el día de ahora a través de este video, esta presentación. Espero hacerla muy fluida para que les vaya quedando claro a través de una presentación que les voy a ir mostrando a través de este video. Como les comentaba,
La perspectiva de género entonces nos da la posibilidad de entender cómo es que tendríamos que hacer una diferenciación del género como tal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de género y sexualidad, tendremos que comenzar a atender los diferentes dispositivos. Mucho se ha hablado sobre las políticas públicas en relación a la impartición de justicia. En Jalisco, por ejemplo, se establecería que desde el año pasado o desde la gestión pasada con el señor Aristóteles Aristóteles Sandoval Jiménez, ¿sí? Se establecerían una serie de políticas para poder contrarrestar los efectos de la violencia de género. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se ha hecho muy poco. Estas políticas dirigidas hacia las mujeres han sido implementadas por los gobiernos desde el surgimiento de un movimiento muy interesante que tiene que ver con el feminismo. Y el feminismo, lejos de entrar en un debate relacionado con los machismos y los embrismos, tendríamos que hablar que siempre ha estado relacionado con la no violencia, ha estado relacionado con la impartición de justicia y la equidad, ¿sí? No con la igualdad. Ahora bien, el debate en el que han participado mujeres en ámbitos y en movimientos feministas y de mujeres han jugado un papel preponderante. Y tiene que ver, por ejemplo, con el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, con una recomendación planteada desde el 92. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el 93. Hay una cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995. Y está la Convención Interamericana de Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belén do Pará. Por ejemplo, la OMS en la década de los 90 comenzó a trabajar de manera muy fuerte con algo que fue llamado violencia intrafamiliar. ¿Pero qué es la violencia intrafamiliar? Resulta que cuando hablamos de violencia de género, tal pareciera que solamente es toda aquella violencia que se ejerce en contra de la mujer, o que cuando hablamos de género específicamente es la mujer. Eso hay que desmitificarlo y hay que ir rompiéndolo, porque entonces el género tiene que ver con una construcción psicosocial y sociocultural que tiene que ver con los roles sociales. Por eso es que cuando la OMS hablaba de violencia intrafamiliar, se tenía la creencia o el mito que la violencia aparecía hasta que se casaba un hombre con una mujer o una mujer con un hombre. Pero resulta que la violencia se ejerce desde el noviazgo y en diferentes escenarios como el hogar. Entonces, a medida que se va aclarando las obligaciones del Estado de abordar la violencia contra la mujer, distintas partes interesadas han elaborado leyes, estrategias y medidas, así como modelos para facilitar e impulsar estas actuaciones. El protocolo de feminicidio, y que aquí tendríamos que hablar que el feminicidio es una instancia legal para poder determinar un acto delictivo, y el feminicidio es muy específico. Hay casos muy dramáticos que se han presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Algodonero, el caso de Inés Fernández Ortega y el de Valentina Rosendo Cantú. Ambas mujeres indígenas fueron violadas y torturadas por elementos del ejército mexicano. Y que así nos podemos ir con una serie de historias como la de Ernestina Asensio Rosario y muchas otras mujeres que fueron abusadas sexualmente por parte de la estructura de Estado y no fueron hasta la actualidad resueltos esos casos. Por eso es que tendríamos que hablar del género, y me voy un poquito más rápido. Perspectiva de género. Una perspectiva de género
Es un proceso mediante el cual se valoran las implicaciones que tiene cualquier acción planeada, tanto para hombres como para mujeres. Incluyen legislaciones y políticas o programas en todas las áreas o niveles. Es lo que les platicaba. ¿Qué es entonces el género en relación a las políticas públicas? Si está vinculado con esto. Hay un conjunto de mecanismos e instancias y herramientas que inciden en los planes y programas, leyes, acciones públicas, los bienes y servicios tendientes a desmontar y eliminar las inequidades y toda forma de subordinación y dominación entre los sexos por perspectiva de género. Por ejemplo, en la actualidad, hombres y mujeres trans que están padeciendo la estructura social en la que vivimos, que por haber nacido biológicamente con un sexo diferente al de su preferencia, al de su construcción social, no son aceptados en instituciones, son rechazadas las peticiones. Nosotros en México vamos de alguna manera rompiendo esquemas en ese sentido. Es un proceso lento. Aquí es en donde la pelea, por ejemplo, que tiene, o la confrontación que tiene continuamente el movimiento feminista frente a las estructuras tradicionales orquestadas en nuestra sociedad, son las que juegan un papel como muy importante en esta cuestión de la perspectiva de género. Que si los homosexuales adoptan o no adoptan, que si es factible que una mujer cambie, o una mujer o un hombre cambie de sexo, pero aquí tiene que ver con las estructuras tradicionales de lo que creemos que es el género. Y aquí es en donde vamos al siguiente punto. La perspectiva de género, entonces, incidir en las políticas públicas significa modificar los contenidos sexistas implícitos en la acción de gobierno e imbuir a la administración pública de contenidos sobre la igualdad, la no discriminación, el reconocimiento de los derechos, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y todo aquello que tenga que ver precisamente con un crecimiento social en función del género. Ahora bien, Joan Scott, Gayle Rubin, Marta Lamas, Celia Amorós, Rita Segato y muchas otras autoras se han encargado precisamente de trabajar todo este tipo de temas del enfoque de género, pero esta parte del enfoque de género que nos llevaría, por ejemplo, a una alerta de género sería como muy importante. ¿Y a qué se refiere esto? Uno de los fenómenos que se ha incrementado en los últimos días es el número de denuncias de violadores y violentadores dentro del hogar. Hace algunos días veía en un reportaje de Argentina en redes sociales, donde una adolescente de 16 años acusaba a su abuelo paterno de estarla acosando sexualmente. El acoso se agudiza con la cuarentena y el distanciamiento social y el estar aislados en casa, y el abuelo la sigue hostigando. Cuando la niña denuncia al abuelo con el papá, el hijo del agresor no le cree a la hija y la adolescente, en confabulación con la mamá, consiguen un teléfono celular para grabar los abusos y lo evidencia en redes sociales. ¿Sí? La alerta de género implica entonces una serie de mecanismos institucionales para prevenir todo aquel acto de violencia en contra de las mujeres, y más en el estado de Jalisco. La alerta de género se habla y se plantea desde el periodo administrativo anterior del gobierno de Aristóteles, y que en el caso de Enrique Alfaro pues no se ven como muy claras esta perspectiva. Violencia intrafamiliar, violencia de género, que es el género, y el sexo como aplica. Casos brutales lamentablemente se presentan, y aquí hablo específicamente de los casos de violencia. En Tlajomulco, un sujeto asesinó a sus 2 hijos, una hijastra, a su suegra, y se suicidó después.
dejando vivo a su pareja para que observara la tragedia. La razón: los periódicos lo plantearon como una separación mal trabajada, pero en el fondo es un acto constante de violencia, y es lamentable y triste. El marco de la violencia también se inscribe, por ejemplo, Cintia Yolanda Malagón Pérez, joven universitaria, recibe 51 cuchilladas. Apenas regresaba de la escuela cuando fue víctima del infausto crimen. La identificación la hizo su progenitor, Rogelio Malagón González, el 25 de abril del 2007. En este caso, por ejemplo, la adolescente recibió la agresión por parte de un pretendiente. El chico, al haber sido rechazado por la muchacha, decidió cometer el crimen. Lagos de Moreno, Jalisco, agosto del 2010. Tras una discusión le disparó a la mujer en varias ocasiones en el cuello y pecho. El motivo: por celos. Un hombre habría matado a su esposa de varios balazos y actualmente se encuentra detenido en una cárcel en el municipio de Lagos de Moreno. 2012. Mandó violar y asesinar a su esposa porque ya tenía otro. Este caso fue muy sonado en el 2012, puesto que es un egresado de psicología. Su nombre, Sergio, bueno, es el hijo de un reconocido psicólogo ya fenecido, pero, por ejemplo, finge secuestro por parte de dos sujetos, agreden sexualmente y le asesinan con una piedra de Castilla. El motivo: porque ya tenía otro. Fue un caso muy conocido que después les paso los datos. Una jovencita de 18 años de edad, debido a que rechazó ser su novia, fue lo que supuestamente lo motivó a asesinarla a balazos la tarde del día de ayer, 14 de junio de 2015, en la colonia Ladrón de Guevara, en la ciudad de Guadalajara. Este es otro caso. En enero de 97 al 2008 fueron 523 asesinadas. En este periodo estuvimos en el tercer lugar nacional. El CLADEM en el 2010 al 2014 fueron asesinadas 613 mujeres en Jalisco. Para el 2015 fueron 94 mujeres, y las estadísticas están relacionadas siempre exactamente con lo mismo. Las cantidades no disminuyen, al contrario. Pierre Bourdieu, por ejemplo, para pensar los géneros, diría: solo al término de un formidable trabajo colectivo de socialización difusa y continua, las identidades distintivas que instituyen el arbitrio cultural se encarnan en unos hábitos claramente diferentes, de acuerdo con el principio de división dominante y capaz de percibir el mundo de acuerdo con este principio. En otras palabras, estamos sumergidos en un proceso de socialización basado en la dominación del hombre sobre la mujer, y esto impacta de manera significativa en las maneras y en las formas en que se relacionan hombres y mujeres. El género, entonces, lo tenemos que definir como la construcción social, histórica y cultural de los seres humanos en función de su sexo desde su nacimiento. El conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres en función de sus atributos sexuales. Componentes del género. Los fenotipos y características sexuales secundarias. El psicológico tiene que ver con la autopercepción, y el social, que es el que a nosotros nos interesa. Categorías de macho y hembra, como pensar, sentir, actuar, qué imagen dar, cómo percibir el mundo. El más flexible y gran variabilidad cultural. Cuando hablamos precisamente de esta instancia del género como una perspectiva de análisis, tendríamos que considerar como varios asuntos. El sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Estas diferencias no cambian en el tiempo y son las mismas en todas las sociedades. Y el género se refiere a las diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres. En otras palabras,
el género son normas, costumbres y prácticas a partir de las cuales las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, niños y niñas, se traducen en normas sociales construidas. Esto nos da la pauta entonces de entender que la construcción social del género, ¿sí?, es con lo que tendríamos que comenzar a trabajar. El sistema sexogenérico con el que vivimos cotidianamente es el conjunto de disposición por la que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual satisface esas necesidades humanas transformadas. Cuando hablamos precisamente de esta cuestión de las necesidades humanas transformadas, nos referimos precisamente a los roles de género. Un rol como una instancia construida desde que nacemos, ¿sí?, y que nos lleva precisamente a entender estas diferentes posiciones en relación al género y la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, pues es toda relación que generamos entre las personas. Pero cuando hablamos del género, es lo que vamos construyendo de manera cotidiana. Que si los colores, que si las formas de vestir, que si los hombres con pantalón o las mujeres con falda, que si las mujeres aquello, que si las mujeres esto, que si los hombres son esto, que si los hombres aquello, y que tiene que ver con una amplia gama. Entonces, en la actualidad, los grupos de la diversidad sexual que se inscriben en las siglas de LGBTI+, que tiene que ver con gays, lesbianas, transvestis, transgéneros, transexuales, etc., son manifestaciones de la sexualidad y que son las que tendríamos que comenzar a considerar para ir entendiendo toda esta cuestión del género. Es importante entonces señalar y seguir, por ejemplo, lo que Rubin nos establece cuando hablamos precisamente del género y del sistema sexogenérico con el que de repente todos vivimos, ¿sí? Cuando hablamos de género, virilidad y carga, en Bourdieu, por ejemplo, como uno de los autores más reconocidos en esta cuestión de la dominación, por ejemplo, cuando escribe su libro sobre la dominación masculina, habla que el privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la tensión y la contención permanentes, a veces llevadas al absurdo, que imponen en cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad. Si lo relacionamos con el tema de la sexualidad, con la socialización, por ejemplo, nos diría que la virilidad, entendida como capacidad reproductora, sexual y social, pero también como aptitud para el combate y para el ejercicio de la violencia, en la venganza sobre todo, es fundamentalmente una carga. Todo constituye así hacer del ideal imposible de la virilidad el principio de una inmensa vulnerabilidad.